Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertades. El otro día me encontraba, como regularmente lo hago, cada semana reviso lo que son algunos criterios, tanto de tribunales colegiados como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, las tesis semanalmente se van publicando. Y me encontraba revisando justamente algunos criterios y hubo un criterio en particular que me llamó la atención, un criterio de la primera sala de la Suprema Corte, que creo que sería importante discutir y platicar con ustedes, a ver qué impresiones podían tener ustedes sobre este tema y también platicarles qué impresiones tengo yo. Para entender primeramente este criterio, creo que debemos hablar de algo muy importante. Y es primeramente del principio de defensa adecuada, de este derecho fundamental de la persona imputada. Para hablar justamente de este tema y empezar a abordarlo, ya tengo un video en el que hablo de los derechos de las partes en el proceso penal. Por si alguien quiere darle una vuelta, lo invito, se lo dejo aquí en la pantalla con una etiqueta para que lo vea. Pero si no, pues aquí vamos a abordar un poquito nuevamente para entender primeramente de qué trata este derecho. Remontémonos y vayámonos pues a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20. Ahí nos habla de los principios generales y del proceso penal acusatorio. En su apartado B nos habla de los derechos de toda persona imputada en un proceso penal acusatorio. Para ser más preciso, en su fracción octava nos dice que tendrá derecho el imputado a una defensa adecuada por abogado, tiene que ser abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, desde que se le señala directamente entonces como imputado. Dice, si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? En su artículo 17, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Este artículo nos dice, la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste. El defensor deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. ¿A qué referimos? Tiene que contar con una cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho, es decir, que sea un abogado. ¿Por qué? Porque obviamente un defensor tiene que tener los conocimientos técnicos jurídicos indispensables para poder llevar a cabo una adecuada defensa. Entonces, no estamos hablando de que solamente se debe garantizar una defensa tal cual, sino una defensa adecuada. Se entenderá por defensa técnica la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de que los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. Pero vamos a esta última parte del artículo, que yo creo que es la más importante y que da pie a todos estos criterios que vamos a analizar. Dice, corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. Pues resulta que unos tribunales colegiados de circuito les tienen que resolver un amparo directo. Y este amparo, la materia del amparo era hacer un análisis interpretativo encaminado a determinar si los juzgadores de primera instancia, es decir, los jueces que llevaban a cabo la etapa de juicio oral, tenía la obligación de verificar la calidad de licenciado en Derecho de los defensores y dejar constancia de ello. Es decir, que en la propia audiencia, antes de empezar incluso con la etapa de juicio oral, se cercioraran efectivamente que el imputado estaba
estaba siendo asesorado por un defensor que con los requisitos mínimos que establece la ley, que es que cuente con el título de licenciado de Derecho y su cédula profesional. En la práctica muchas veces pues ustedes saben que se llevan estas audiencias de manera oral. Entonces los jueces tienen que estar siempre muy atentos a seguir los protocolos necesarios e indispensables para que se sigan los lineamientos mínimos de las audiencias. El juez es el director de orquesta en el proceso penal acusatorio. Un director de orquesta pues tiene que corroborar que efectivamente cuente con todos los instrumentos necesarios y estén sus músicos puestos en los lugares que tienen que estar, y revisar la acústica del lugar y manejar, y primero van a entrar los violines. De alguna manera esa es la labor del juez en el proceso penal acusatorio, es llevar la dirección de todas las audiencias. ¿Qué pasa muchas veces? Pues a veces por descuido de algunos jueces o por dar por sentado que ya se cuenta con esos datos, pues omiten preguntarle al defensor sobre sus datos, sobre con qué calidad se ostenta en la audiencia, dejar constancia ahí en la audiencia. Es importante porque, como saben, en los procesos penales acusatorios, lo que realmente genera una constancia de lo que pasa en la audiencia finalmente es la grabación de esa audiencia, es la que luego, cuando llegan esas audiencias a la apelación o al amparo, pues llegan estos discos en los que ya están grabadas las audiencias, y entonces ahí las autoridades de segunda instancia o de amparo revisan que efectivamente se haya llevado adecuadamente el proceso, es decir, las audiencias se hayan celebrado conforme a la ley. Entonces es muy importante dejar ese precedente, esa constancia de que sí se realizaron los lineamientos mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues al omitir hacer esto, muchas veces se puede presumir, y se ha llegado a presumir por muchos defensores, que entonces se está violando el derecho a una debida defensa adecuada. ¿Por qué? Porque el juez no se percató de eso, como lo señala directamente el artículo 17, porque el artículo 17 dice que el que debe garantizar que se haga esto, que se esté llevando una defensa adecuada, es el órgano jurisdiccional, y si él no lo está haciendo, no está dejando constancia de ello, entonces se está generando una violación a la defensa adecuada del imputado. Es por eso que luego llegan a través de amparos directos señalando estas violaciones. Platicaremos esto con más precisión cuando seguimos hablando sobre nuestros videos de amparo. Pero uno de los efectos del amparo es justamente que cuando existen violaciones procesales se reponga el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una violación durante el proceso jurisdiccional, los jueces de amparo pues tienen esta facultad de regresar a la instancia donde hubo esa violación procesal y retomar nuevamente el juicio desde esa etapa. Es decir, es como si tú estuvieras viendo un partido de fútbol y ya aparentemente hubo ahí una falta que un árbitro no señaló. Se termina el partido, gracias a esta falta que no se señaló, pues gana el equipo contrario, y luego lo revisan otros árbitros y ven, oye, pero no señalaste esa falta, entonces vamos a volver al partido, se va a volver a jugar, pero desde ese minuto donde no se señaló la falta. Así prácticamente es, perdón por la metáfora, pero es un poquito para que entienda toda la gente. Así prácticamente es en el proceso jurisdiccional. Cuando hay una violación procesal que trasciende al resultado del fallo, es decir, que sí afecta materialmente lo que se está juzgando, entonces se va a volver a esa etapa. Entonces imagínense, si estamos hablando de la etapa de juicio oral, se va a reponer esa violación procesal, pues estaremos regresando al inicio del juicio oral. O sea, toda la etapa de juicio oral la borraríamos, no pasó, y volvámonos a esa etapa. Entonces, pues por eso muchos litigantes sí utilizan eso como un medio, como una maña jurídica para reponer todo el procedimiento. Yo creo que muchos jueces pues notaron esto, sobre todo a tribunales colegiados, y dijeron, pues es que tampoco no podemos estar reponiendo todo el procedimiento por estas circunstancias, ¿no? Se está
se está dando una mala práctica dentro del proceso, se está usando de mala manera tal vez el juicio de amparo para, pues simplemente eso, para volver y regresar todo al estado inicial. Y es así que existen estos criterios discrepantes, y es así que se genera la contradicción de tesis y llega hasta la primera sala de la Suprema Corte y genera dos criterios que son los que finalmente imperan en este caso. Obviamente, al ser contradicción de tesis, pues se genera jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Si no saben qué es jurisprudencia, pues también los invito a que chequen mi video donde hablo sobre qué es la jurisprudencia. Emite dos criterios, como les comento. Un criterio que a mí el primero no me genera ningún problema. De hecho, nada más les leeré el rubro para no hacer tan largo este video, porque creo que de por sí va a quedar algo largo. Una disculpa. Bueno, esta tesis, aquí les dejo el número, con número de registro 2022-508, contradicción de tesis, una jurisprudencia, materia penal, materia constitucional. El rubro dice: defensa adecuada. En el proceso penal acusatorio, en la audiencia de juicio oral, el juez de enjuiciamiento está obligado a corroborar la calidad de licenciado en Derecho del defensor al inicio de su intervención. Aquí no hay ningún problema. ¿Qué nos está diciendo este criterio? La defensa adecuada, para garantizar la defensa adecuada en el proceso penal acusatorio, en la audiencia de juicio oral, al momento de intervenir el juez que va a llevar esta etapa procesal, desde el momento inicial, él tiene que corroborar la calidad de licenciado en Derecho del defensor. Punto. El problema es este segundo criterio, que incluso creo que pudiera llegar, este segundo criterio, si se interpretara de cierta manera, pudiera llegar a invalidar el criterio que les acabo de comentar. ¿Por qué es así? Bueno, vamos a verlo. También, como les digo, es el mismo criterio emitido por la primera sala, sale de la misma contradicción, también es jurisprudencia penal constitucional. Aquí les dejo el número de registro 20-225-10. Fíjense lo que dice. Dice: criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la falta de acreditación de la calidad de licenciado en Derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral no implica por sí sola una vulneración al derecho de defensa adecuada. ¿Por qué? Aquí está la justificación. Los derechos fundamentales, cuyas características definitorias radican en su universalidad, indisponibilidad, inalienabilidad, inviolabilidad, intransigibilidad, su carácter personalísimo, así como su eficacia tanto horizontal como vertical, de la misma manera como los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones o prohibiciones. En esta tesitura, es posible distinguir entre la expectativa propia que constituye el derecho fundamental y las obligaciones o prohibiciones que existen para darle operatividad y funcionamiento. Estas obligaciones o prohibiciones, en ocasiones, constituyen normas jurídicas cuya estructura responde a aquellas de una regla y cuya única finalidad es maximizar la probabilidad de observar el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales. Por lo anterior, esta primera sala estima correcto aseverar que una violación a la regla no incide en la observancia del derecho fundamental. En el caso concreto, el derecho a una defensa adecuada en su vertiente de ser asistido por un defensor que sea licenciado en Derecho es un derecho fundamental y no es regla. Así, la obligación que tienen los jueces de verificar las credenciales de los defensores en la audiencia, en especial dentro de la etapa de juicio, es una regla que busca asegurar que el defensor sea licenciado en Derecho. En este orden de ideas, la función de la regla de verificación es que el juez tenga elementos objetivos y ciertos de que el imputado se encuentra asistido por un profesional del derecho y salvaguardado el derecho fundamental de defensa adecuada. Sin embargo, su inobservancia no implica que se violó el derecho de defensa adecuada del imputado, pues existe la posibilidad de que,
No obstante la falta de verificación de credenciales, el defensor sí revestía dicha cualidad técnica. ¿Cómo ven ustedes, amigos? No me parece en sí un mal criterio. Lo que me parece extraño de este criterio es la redacción. Sobre todo esa última parte. O sea, si revisamos, dice, o sea, la inobservancia a la regla, que es la regla establecida precisamente en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de verificar que efectivamente el imputado cuente con un defensor que le pueda propiciar una defensa técnica y adecuada. Dice, el no observar eso no implica que se violó el derecho a la defensa adecuada del imputado. ¿Por qué? Pues porque existe porque existe la posibilidad de que, no obstante esa falta de verificación, el defensor sí revestía esa cualidad técnica. O sea, primera sala, me estás diciendo que porque hay una probabilidad de que si era un defensor que podía realizar esa defensa adecuada, que sí cuenta con ese título y esa cédula profesional, como sí existe esa probabilidad, entonces no se está vulnerando el derecho a una defensa adecuada. Hola amigos, sí, ya sé lo que están pensando. No habías terminado ya con este tema, no habíamos ya hablado de lo que teníamos que hablar sobre esto. Pues ¿qué creen? El derecho, como siempre, demostrándonos que nunca se puede dar nada por sentado. Resulta que esta vez, una semana después de esta situación, volví, como todos los viernes, a consultar los criterios publicados semanalmente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encontré un tercer criterio, una tercera tesis jurisprudencial derivada de la misma contradicción de tesis. Y pareciese que este tercer criterio jurisprudencial finalmente aclara todo lo que ya les había comentado anteriormente, o al menos gran parte de esas cuestiones. Por lo tanto dije, bueno, aunque se haya publicado una semana después, es el mismo tema, viene de la misma contradicción y viene a aclarar muchas cosas. Entonces hay que comentarlo también. Una disculpa por eso, pero bueno, yo sé que yo no tengo la culpa, ni yo creo que, no sé por qué se retrasaría la publicación de este tercer criterio, pero finalmente, qué bueno que ya se publicó para finalmente aclarar muchas cosas que nos generaba dudas el anterior criterio, sobre todo por la redacción que tenía. Bien, este tercer criterio, les comento también, es de la misma contradicción de tesis, de la primera sala obviamente, una jurisprudencia penal común como las otras dos. Esta tesis les voy a dejar aquí el número, el número de registro es 2022-560, y fíjense lo que dice el rubro. Efectos del juicio de amparo directo para asegurar la defensa adecuada en el proceso penal. Ante el incumplimiento de verificar que la persona que asistió al imputado en la audiencia de juicio oral cuente con la calidad de licenciado en Derecho, el tribunal debe conceder el amparo con la finalidad de que se haga la verificación correspondiente. Advierte sobre los mismos hechos, los que ya les había expuesto, y el criterio jurídico es el siguiente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, detectada la irregularidad relativa al incumplimiento de las autoridades de primera y segunda instancias, de verificar que la persona que asistió al imputado en la audiencia de juicio oral cuenta con la calidad de licenciado en Derecho, la concesión del amparo deberá estar encaminada a obligar a las autoridades responsables, en primer lugar, a verificar en cualquier momento el trámite del recurso de apelación que quien asistió al imputado en la audiencia de juicio contaba en ese momento con la acreditación jurídica legal suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos. Para tal efecto, la autoridad de amparo deberá dejar insubsistente el acto reclamado. Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en Derecho, debe reponerse la totalidad del juicio y así debe dejarse asentado en la sentencia de segunda instancia.
Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que sí era licenciado en Derecho al momento de asistir en el juicio oral, el Tribunal de Alzada deberá asentar que el resultado de verificación, ya sea en el auto inicial o en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. Pudiera leerles además la justificación para emitir este criterio, pero ya creo que va a quedar bastante largo este video y no quiero seguirlos saturando de información. Entonces simplemente vamos a explicar qué nos dice esta tesis con este criterio. Pues nos clarifica todo finalmente, nos dice, a ver, para acudir al juicio de amparo, en el caso del juicio de amparo indirecto, los juicios de amparo directo ya son sobre sentencias definitivas, además sentencias que ya resolvieron el fondo del asunto, que ya no haya recurso alguno antes de acudir al amparo. Entonces, esa es la clave para poner en orden los otros dos criterios que habíamos platicado. La segunda instancia, entonces, cuando vayan al amparo, obviamente tuvieron que haber pasado por esa segunda instancia, ese juez de apelación. Pero pongamos, se le pasó al juez de primera instancia, no verificó esa situación, pasa al juez de segunda instancia, tampoco lo verifica. Entonces el imputado promueve el amparo directo ya ante un juzgado, ante un tribunal colegiado, y ahí ya manifiestan el amparo que hay una violación procesal que transgrede su derecho humano a una defensa adecuada, como lo decía antes. Entonces ahí los efectos justamente no van a ser reponer el procedimiento hasta esa instancia, más bien va a ser decirle al juez de segunda instancia, verifica si efectivamente o no el juez de primera instancia checó si el licenciado que estaba representando al imputado era un defensor que contaba con la cédula y título. Y ya será el juez de segunda instancia el que revise esa situación. Entonces, si llegara el caso de que no contara, de que el abogado no hubiese contado con ese título y cédula, entonces no se estaría dejando desprotegido al imputado, porque el juez de segunda instancia entonces será el que reponga el procedimiento hasta la instancia de juicio oral para que se vuelva a llevar todo el asunto. Pero entonces va a haber una certeza de que no va a ser necesario regresarnos hasta la etapa de juicio oral hasta que efectivamente no se demuestre que el abogado no contaba con ese título y cédula. Me parece un criterio importantísimo y este tercer criterio ya aclara totalmente todo. Me parece muy bueno el razonamiento entonces que hace la Corte. Ya viendo los tres criterios al mismo tiempo, me parece perfecto. Lo malo aquí fue que nada más al principio salieron dos criterios que pues dejaban un poco aislado la situación que estábamos comentando y generaba dudas muy genuinas que comentamos hace un momento. Pero este tercer criterio ya viene a cerrar y a explicar todo. Entonces ahí les dejo el dato. Creo que igual es bueno para que ustedes sepan sobre estos temas, para que tengan más claridad respecto a la defensa adecuada. Pues ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo? Me parece que, les digo, yo ya no veo ningún inconveniente. Me parece que la primera sala hizo un muy buen trabajo ahí de razonamiento. Más bien lo que pasó ahí fue que se retrasó una semana un criterio y los otros dos quedaron aislados sin el contexto suficiente. Entonces, ya teniendo los tres criterios, ya se entiende totalmente lo que resolvió la sala en esta contradicción de tesis. Bueno, pues ya para no quitarles más de tiempo, ya creo que va a quedar bastante largo este video, una disculpa por eso. Pero bueno, esto es una muestra más, como les digo, de que el derecho cambia todos los días. Entonces si tú estudias derecho, si te interesa esto, pues tienes que saber que en esto hay que estarse actualizando todos los días. Todo esto cambia de un día para otro y esta es la muestra de ello. Así que pónganse bien buzos. Recuerden, sean libres. Un abrazo.